Hola muchachos, como lo saben yo soy Luis Francisco García, quien está a cargo de BioKey Este será el último tema que veremos y básicamente lo que ven ahí es lo que vamos a tratar hoy. Es un tema muy corto, con unos conceptos muy prácticos y lleva muchos ejercicios, que quizás es la parte más difícil. Empecemos hablando un poco del origen de la escala de pH y del concepto de potencial de hidrógeno. Sucede que en el agua pura hay una pequeña fracción que se disocia en iones hidroxilo y en iones hidronio, como ven en la figura, lo que llevó a formular a los científicos una constante disociación del agua. Pero antes quiero que vean esto. Fíjense que es una reacción reversible donde las flechas están hacia ambos lados, entonces es una reacción que tiene equilibrio químico. Bien. Fíjense acá que está un ion hidronio y un ion hidroxilo. Eso se llama disociación del agua o ionización también. Se puede decir constante disociación o de ionización. Entonces, como es una reacción reversible, nosotros podíamos sacar una constante de equilibrio. Y a partir de esa constante de equilibrio, los científicos llegaron a la constante de disociación del agua. Y la constante de disociación del agua la definieron como el producto de la concentración de iones hidronio y de la concentración de iones hidroxilo. Y se dieron cuenta que era igual siempre a 10 a la menos 14. De modo que en cualquier solución acuosa la concentración de iones hidronio y de iones hidroxilo es siempre igual a 10 a la menos 14. Bien, luego vino Sorensen al principio del año 1909, si mal no recuerdo, y propuso el concepto de potencial de hidrógeno. ¿Para expresar qué? Para expresar la acidez de una sustancia. Bien, entonces él lo definió como el menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Y se dieron cuenta que esos cálculos daban una concentración o un pH, perdón, del agua de 7. Luego se dieron cuenta que se podía calcular también la concentración de iones hidroxilo y que la suma. Fíjense que aquí está la concentración de iones hidroxilo y que la suma del pH y del pOH siempre era igual a 14. De aquí nace la escala de pH y es lo que nosotros conocemos hoy en día, donde una sustancia con un pH de 7 se dice que es neutra, pero lo que esté por encima de 7 es una sustancia básica o alcalina y lo que esté por debajo de 7 es una sustancia ácida. Como la escala de pH es una escala logarítmica, si el pH varía una unidad, la concentración de iones hidróneo varía 10 veces de forma inversa, es decir, si una sustancia pasa de pH 4 a pH 3, la concentración de iones hidróneo aumenta porque es de forma inversa. Pues ya que tenemos los conceptos de escala de pH y pH claros, vamos a hablar sobre la teoría de Brownsville-Lowry, que es una de las teorías más aceptadas hoy en día o la más aceptada en cuanto a términos de ácido-base. Un ácido es aquella sustancia que tiene la capacidad de ceder protones y una base es aquella sustancia que tiene la capacidad de aceptar los protones. Bien, yo digo que un ácido o una base vale para los dos. Es fuerte si se disocia completamente en solución acuosa o es débil si se disocia parcialmente en solución acuosa, lo que es igual a que no se disocie completamente. Fíjense que estamos hablando, o lo que determina si es fuerte o no, es su comportamiento en solución acuosa. Para un ácido esta sería la reacción de disociación. Si se disocia completamente, bueno, se va a disociar completamente en iones hidronio y en su base conjugada. O yo podría decir en cationes, que siempre van a ser iones hidronio, y en aniones, que va a ser su base conjugada, que depende de cuál sea el ácido. Y para una base sería de esta forma, los iones hidroxilos, que serían los aniones en este caso, y bueno, su ácido conjugado, que sería la parte positiva, los cationes. Fíjense que yo puedo hablar de cationes o aniones porque es lo mismo decir en este caso disociación a decir ionización. Produce dos tipos de iones. Bien, entonces fíjense aquí tenemos dos tipos de ácidos y dos tipos de base. Vamos a describir esos ejemplos. Fíjense que este es el ácido clorhídrico. Yo digo que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Y por qué fuerte? Porque se disocia completamente en agua, produce iones hidronio y cloruro, que viene siendo el anión.
En cambio, el ácido fluorhídrico es un ácido débil porque cuando él se disocia en disolución acuosa produce ácido fluorhídrico. Hay partes o moléculas de ácido fluorhídrico que no se disocian y una parte sí se disocian, produciendo iones hidróneo y fluoruro. Ahora veamos las bases. Estas son todas son bases fuertes donde se disocian completamente en agua. Fíjense que producen aquí sodio, hidroxilo, potasio, hidroxilo y bario, hidroxilo. Bien, esas son bases fuertes. Ahora vemos el caso del amoníaco, perdón. El amoníaco actúa como una base débil. Fíjense que él, cuando se diluye en agua, cuando se combina con agua, se convierte en iones hidroxilo y forma un ion amonio. Bien, entonces, para que vean las diferencias entre los términos. Ahora vamos a hablar de un concepto que, bueno, es muy fácil, que es un anfótero. Un anfótero es una sustancia que puede actuar como un ácido y como una base. Es decir, él puede ceder electrones y también puede aceptarlos. Ahora enfoquémonos en los ácidos y las bases débiles, porque son muy importantes en los cálculos que deben realizar ustedes con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Fíjense que cuando un ácido o una base es débil, la reacción que va a dar es esta. En este caso este es un ácido, pero sería lo mismo para una base. Fíjense que es una reacción reversible, la flecha da hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque no se disocia completamente como pasaba con un ácido fuerte. Entonces, como esto como es una reacción reversible, de ahí podemos sacar la constante de equilibrio. Y al igual que como hicieron con el agua, hicieron con los ácidos débiles, pudieron sacar una constante de disociación. Si fuera una constante de disociación para las bases, aquí tendrían una B y no una A. Bien, y aquí tendrían iones hidroxilo y no iones hidróneo. Pero expliquémoslos para los ácidos débiles. La constante de disociación es igual al producto de las concentraciones de iones hidróneo y de los aniones o de la base conjugada de ese ácido entre la concentración de ese ácido. Bien, mientras mayor sea la constante de disociación, el ácido es mucho más fuerte. Mientras menor sea, el ácido es mucho más débil. Bien, entonces eso te dice el grado de disociación del ácido, cuán bien se disocia, si se disocia completamente o no. Con un mayor K te dice que el ácido es muy fuerte, por tanto se disocia completamente o tiende a disociarse completamente. Bien, a partir de ahí sacaron otro concepto que es el de pKa. Cuando ustedes vean una P en química antes de algo, eso quiere decir el menos logaritmo de esa cosa, ¿no? En este caso es la constante de disociación de un ácido o de una base, si está la B aquí. Esa constante es igual al menos logaritmo de la constante de disociación. Bien, ¿y qué significa esto? Bueno, refleja el grado de ácido no disociado. Pero fíjense que aquí la cosa es al revés. Mientras menor sea este valor, más fuerte es el ácido. ¿Por qué? Porque mientras menor sea, ese valor me está diciendo que hay poco ácido no disociado. Entonces la mayor cantidad está disociada. El ácido es fuerte. Bien, y a partir de la fórmula ustedes lo pueden intuir porque es un menos logaritmo, es un valor contrario. Les explico todo esto porque esto lo tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer sus cálculos de bases y de ácidos débiles o de sustancias amortiguadoras o soluciones amortiguadoras, y es cuando usen la fórmula de Henderson-Hasselbalch o la ecuación, ¿no? Por eso nada más les explico esto para que los tengan bien claro. Ahora tocamos un punto muy importante que son las soluciones amortiguadoras. Es el último concepto que deben manejar. Y bueno, las sustancias amortiguadoras, las soluciones amortiguadoras, es lo mismo que decir buffer o es lo mismo que decir solución tampón, es lo mismo. Son sustancias que evitan que el pH de un sistema se modifique drásticamente ante la adición de sustancias ácidas o alcalinas. Es decir, yo tengo una solución y en esa solución tengo una proteína, por ejemplo, y el pH me puede dañar esa proteína, me la puede desnaturalizar. ¿Qué hago yo? Le coloco un buffer para que el pH no varíe tanto cuando yo le agregue otro reactivo que sea ácido o sea alcalino, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara una solución amortiguadora? Se prepara mezclando en agua, en solución acuosa,
un ácido débil y su base conjugada. La mayoría son así. O puede ser la sal de esa base conjugada. Bien. O se prepara también en agua con una base débil y la sal de esa base. La capacidad amortiguadora de un buffer va una unidad por encima y una por debajo de su pKa, es decir, el menos logaritmo de la constante de disociación. Bien. Tienen relevancia clínica, pues ayudan a mantener un pH fisiológico. Esto lo verán después cuando hablen de ion bicarbonato y ácido carbónico o del tampón de fosfato. Pero ahorita no es muy importante. Vamos a explicar este ejemplo que es muy bueno para explicar la función de una solución amortiguadora. Fíjense que tenemos un ácido débil, como nos dijeron que se preparaba, y una base conjugada de ese ácido débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta solución amortiguadora está en otra solución, bien, donde yo quiero que no me varíe mucho el pH. Sucede que yo le agrego una base, una sustancia alcalina a esa solución, que está representada por los iones hidroxilo, como ven acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en la estructura de ese ácido débil y fíjense que este protón o este hidrógeno va a digamos, condensarse con este ion hidroxilo, va a unirse a ese ion hidroxilo para formar una molécula de agua y queda de esta forma. Por eso que se llama la base conjugada, porque se desprotonó. El hidrógeno que estaba aquí ya no aparece aquí porque lo donó para que se uniera a este grupo hidroxilo. ¿Por qué pasa esto? Porque yo produzco una molécula de agua de esta forma, y no hago que me suba el pH o me aumente el pH por la adición de estos hidroxilos, de estos iones hidroxilos que vienen en la base que acabo de añadir. Bien, entonces formo agua y evito que la alcalinidad de mi sustancia sea mayor, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa en el caso contrario. Aquí estoy añadiendo iones hidrógenos, que no es más que un protón unido al agua. Por eso es que se representa así. Esto es igual a decir protones, ¿no? ¿Y qué me representan esos protones? Bueno, que estoy añadiendo una sustancia ácida. Por ende, como es una base, lo que tengo aquí es mi base conjugada. ¿Qué es lo que va a tender a hacer? A aceptar este protón y a producir agua. A quitarle este protón aquí al agua y a generar agua libre, digámoslo así, y a protonarse. Por eso es que esta base conjugada no tiene un hidrógeno aquí, pero después sí lo tiene, porque se protonó. ¿Qué logré yo con esto? Bueno, que no subiera la concentración de iones hidrógenos o de protones en la solución, generando una molécula de agua y protonándome, y así produciendo un ácido débil. Esa es la función de las soluciones amortiguadoras, donar y aceptar electrones para que el pH no se modifique. De esa forma trabajan las soluciones amortiguadoras. Y bueno, muchachos, vean la segunda parte de este video, que es donde hago unos 4 o 3 ejercicios. Estoy subiendo los videos por parte para que no se tarden tanto en subir. Denle like si les gustó, suscríbanse y bueno, cualquier pregunta ustedes saben, pónganla en los comentarios o escriban por Instagram. Vean la segunda parte, no se la pierdan.